Buenas tardes, hoy vamos a hablar de por qué muchos creerán en el hombre del pecado, o de qué manera se disfrazará de divinidad y qué le llevará a ser adorado por la gente. El apóstol Pablo nos advirtió que el anticristo se sentaría en el templo, haciéndose pasar por Dios, copiando el principio básico dado por Dios en la Biblia para la construcción del templo. Es decir, la construcción de la iglesia a lo largo del eje este-oeste los divide en santos y santísimos y los compara con el jardín del Edén, donde el anticristo ha tratado de convencer y ha convencido a muchos de que el edificio de la iglesia no es más que el templo de Dios en la tierra. Sin embargo, ¿qué clase de pecadores se sentarían en este templo? Porque muchos de nosotros creemos que este pecador se hizo pasar por Dios. ¿Y cómo lo hizo? Prestemos atención al hecho de que un hombre no será Dios, pero se hará pasar por Dios. En griego, esta palabra significa probar, proporcionando pruebas claras o demostrando evidencia. ¿Qué pruebas puede presentar una persona tratando de convencer a otros de que Él es un Dios? ¿Cómo funcionará su engaño? De hecho, es muy simple. Tomemos el ejemplo del robo de identidad, lo que debe hacer un estafador para hacerse pasar por otra persona. Supongamos que alguien quiere hacerse pasar por ti y convencer a otros de que él es tú. ¿Qué necesitará para ello? La respuesta es simple. Necesita saber solo algunos detalles claves sobre ti. Por ejemplo, necesitas saber tu nombre, dirección y quizás tu fecha de nacimiento. Si poseen información, un timador podría crear un perfil en plataformas sociales y, para otorgar mayor autenticidad, añadir sus imágenes con el fin de embaucar a la gente. Algo similar hará el hombre de pecado con respecto a Dios. Para ello tomará su nombre o título, tomará su dirección y se los apropiará. ¿Y qué título lleva el Señor Jesús cuando sirve en el templo? La respuesta es simple. En el templo celestial Él se llama sacerdote o sumo sacerdote. Permítanme dar otro ejemplo. Una vez cuando regresé a casa, descubrí en mi contestador automático que había un mensaje. Era un mensaje del Servicio de Impuestos Federales. En el mensaje grabado, un inspector de impuestos me informó que según sus cálculos no había declarado parte de mis ingresos y que tenía la intención de llevar mi caso a juicio. Bien, aparte del juicio, ¿qué otras opciones existen para resolver ese problema?, pregunté. A lo cual respondió que tienes la posibilidad de evitar el juicio solo si pagas la multa hoy mismo, y mencionó una cantidad casi de $3,000. Para ese momento de nuestra conversación, había revisado el sitio web del Servicio de Impuestos de principio a fin, y en una de las secciones del sitio descubrí consejos sobre cómo reconocer un fraude telefónico. El primer ítem en esa enumeración señalaba que los delegados del ente tributario jamás te contactarán para conversar sobre tu pasivo fiscal sin previamente haberte remitido un aviso oficial vía postal. Como usted entenderá, esta afirmación en el sitio web era completamente contradictoria allí. ¿Con qué problemas me encontré? Por esa razón, cuando me solicitaron mi número de celular y en caso de que nuestra conversación se interrumpiera, rechacé cortésmente. La reacción, como usted entenderá, no se hizo esperar. El hasta ahora cortés, así llamado representante del Servicio de Impuestos, se convirtió en un monstruo y prometió llevar mi caso a la corte e inmediatamente encarcelarme, y a otros como yo, después de lo cual colgó. Probablemente este ejemplo dice o muestra cómo distinguir a un verdadero representante de uno falso. Si el sitio web oficial del Servicio de Impuestos dice que sus representantes no llaman, sino que envían cartas, entonces actuamos de manera imprudente. Quizás incluso estúpidamente si continuamos comunicándonos con representantes por teléfono. De la misma manera, si la Biblia dice que los verdaderos sacerdotes están ahora en el cielo y nos advierte de que habrá impostores que se harán pasar por ellos y por sus edificios como su templo, entonces es ingenuo. Incluso sería tonto pensar que ellos puedan ser sus representantes.
La Biblia en este caso es como el sitio web oficial, como un asesor fiscal con consejos sobre cómo reconocer el fraude, solo que ahora no por teléfono, sino en la iglesia. Si la autoridad fiscal verifica si hemos pagado todas nuestras deudas al Estado, Jesús intercede por la conversión de nuestras deudas ante Dios. En fuentes indudables, no en cuentos o tradiciones, está su único sitio web oficial, es decir, en la Biblia, cuyo desconocimiento es aprovechado por muchos. Está escrito que no puede ni habrá otros representantes ante quienes podamos confesar nuestros pecados. Porque hay un solo Dios, y también un mediador entre Dios y los hombres, el hombre Jesucristo, escribió Pablo a Timoteo. Pero, lamentablemente, millones de personas han sido víctimas de engaños tanto telefónicos como en la iglesia. Al continuar comunicándose con los que se hacen pasar por representantes, creen que están pagando sus deudas, pero en realidad sus transacciones no llegan a aquel a quien estaban destinadas, ya sean espirituales, financieras o materiales. La apropiación del nombre de Dios, es decir, del sacerdote y su dirección del templo, le permite convencer al mundo de su legitimidad y así recibir las adoraciones que solo pertenecen a Dios. Las personas honestas y crédulas creen que vienen a venerar al Creador, pero en realidad acaban ante un individuo que ha ocupado su posición. Jesús, en un sermón, dijo que muchos vendrían en su nombre, y en otro, que se acercarían lobos disfrazados de ovejas. En ambos casos, advirtió que alguien se haría pasar por él o su mensajero, así que si queremos entender por qué muchos ya han creído y aún más creerán en el hombre del pecado, la respuesta es simple: porque él se arrogó un título. Es decir, se llamó a sí mismo sacerdote, y tomó como su propia dirección la de Dios. Es decir, llamó a su iglesia, a su edificio, el templo de Dios, presentándose así como Dios. ¿Por qué es tan importante que alguien asuma el título de sacerdote? ¿Qué aspiran aquellos que deciden llevar este título y qué significa el prefijo anti en la palabra anticristo? ¿Quieres conocer las respuestas a estas preguntas? Por favor, síganos.